Muy buenas, hoy os traigo una pieza de la casa Sanrenmu, bastante interesante. Es el modelo Sanrenmu 1158 y tiene una serie de características que la hacen una pieza cuando menos curiosa. Para empezar, quiero que veáis en este lado esta palanquita que posee. Bueno, pues esto básicamente es un seguro que bloquea el seguro que ya posee la navaja, que es tipo liner lock. Bueno, la cuestión es que también es una pieza de grandes dimensiones para ser del catálogo de Sanrenmu porque mide cerrada 12,8 centímetros. Tiene un peso de 128 gramos, que es bastante ligero para esas medidas, y tiene un precio aproximado de 27 euros puesta en casa. Como os he comentado, son algo más de 12 centímetros y medio de mango, 12,6, y lo curioso es que esta pieza es la versión plegable de un cuchillo de hoja fija que tiene Sanrenmu en catálogo, que es el S758. Esta es la versión plegable y tiene unas líneas, tanto de mango como de hoja, que a mí me gustan mucho. ¿Por qué? Pues porque si os fijáis en el mango, son todo líneas rectas, ligeramente redondeadas en sus uniones y ya está. Y con líneas rectas, Sanrenmu ha conseguido un mango que es realmente cómodo, que es algo muy curioso. Y una vez que abrimos la navaja, nos vamos a encontrar con una línea de hoja que es una gran curva en la parte del filo y luego más líneas rectas, con vaciados también muy angulosos en esta zona. ¿Veis? Tiene un vaciado aquí en el lomo, que no es un contrafilo, simplemente es un falso contrafilo, y bueno, o un vaciado decorativo, y luego una gran curva en la hoja. Pues bueno, es la única curva que vais a encontrar en toda la navaja. Es una pieza muy muy interesante que a mí se me antoja, que está un poco a caballo entre un cuchillo nórdico y una pieza de estilo japonés. Esa combinación de sencillez y bueno y practicidad que a mí personalmente me gusta. Respecto al mango, está hecho con unas cachas exteriores de G10, con unos liners de acero que, si os fijáis, pues bueno, son bastante gruesos, pero que están muy aligerados. ¿Los veis? Que tiene una serie de perforaciones para quitarle material y hacerlos ligeros. De esa manera se mantiene el peso en esos 128 gramos. Tienes la posibilidad de colocar un fiador, aunque no haya ningún agujero para ello, porque básicamente si veis este buje que tiene aquí atrás, este buje tan grande, pues bueno, tiene un canal bastante profundo en el que tú puedes encajar un cordino, anudarlo aquí para que no sobresalga hacia el interior de la navaja y colocar un fiador o una rabiza en esa posición. Posee un clip que solo tiene esta posición posible para diestros, de acero inoxidable, que está fijado con un solo tornillo, pero que está encajado en un fresado en el propio G10. ¿Lo veis que va incrustado? Bueno, ese es el motivo por el que no es intercambiable, porque en este otro lado no tiene ese fresado. Y como solo lleva un tornillo, si no tuviese el fresado, se podría girar. En este caso, no se gira por el fresado. Si lo cambiamos de lado, evidentemente aquí sí podrá girar. Entonces no servirá de nada. La tornillería es de acero inoxidable, tipo Tors, solo tiene estos dos tornillos. Y, ya os digo, es una pieza que personalmente me gusta, porque una vez que la abres, te das cuenta de que el mango, a pesar de que son todo líneas rectas, encaja perfectamente en la mano, no notas ninguna zona molesta, y es un mango que al ser amplio, pues bueno, te permite cierto margen de agarre, pero colocado en su posición adelantada es cómodo, colocando la mano un poco más atrás sigue siendo igual de cómodo y no notas ningún punto en el que sea molesto. El G10 tiene una serie de fresados que, bueno, aparte de darle cierta estética, también consiguen un poco más de grip, y luego tiene un rebaje, este y este que veis aquí, a cada lado, que lo que consigue es pues, darle una transición más suave entre el G10 y el acero de los liners. La estructura es abierta para poder limpiarlo con facilidad, con un chorro de agua, y luego tiene este fresado de aquí, que sirve para acceder más fácilmente al liner lock, que lleva un segrinado para poder manipularlo incluso con guantes. La cuestión es que por este lado también sobresale un poco. Entonces, bueno, no es algo que moleste, es algo que pensaba que iba a llegar a resultar molesto en algunos momentos, pero la verdad es que no ha sido así. Y luego quiero enseñaros algo que afecta a la palanca. ¿Lo veis? A ver si consigo enseñaroslo. Veis que el liner lleva un fresado donde está esa protuberancia metálica de este lado. ¿Lo veis? Ahí se aprecia. Vale. Pues cuando tú mueves esa palanca, esa protuberancia se mueve, se desplaza hasta un punto en el que el liner no tiene ese fresado, ese hueco. Y ya no podemos desplazar el liner a su posición de desbloqueo. Nos pega en esa protuberancia que tenemos ahí, que hemos desplazado con esta palanca, y ya no es posible que se desbloquee accidentalmente. De todas formas, podemos manipularlo con una mano, igual que podemos abrirla y bloquearlo con una sola mano. Y para desbloquearlo, exactamente igual. Acabo de desbloquear y acabo de cerrarlo. Es cómodo y añade un punto más de seguridad al liner lock. El liner lock de por sí ya es robusto, pero bueno, con esa posibilidad de bloquearlo, pues bueno, añades un punto más de seguridad. Respecto a
La apertura es una apertura muy ágil, es decir, tú puedes empujar la hoja, también ayuda a que la hoja tiene bastante masa, tiene 3,5 milímetros de grosor y mantiene su grosor en gran parte de la hoja, ¿lo veis? Eso es decir, que tiene masa, tiene una detent ball que actúa perfectamente, a ver si os la puedo enseñar, que retiene ahí la hoja, pero una vez que sobrepasamos la retención de esa detent ball, la hoja, pues bueno, recorre muy fácilmente el tramo que le falta hasta que encaje ese liner lock. La cuestión es que no posee arandelas de bronce, que es algo que es habitual en las navajas Sanremo, sino que lleva una combinación de arandelas. Lleva una arandela de bronce perforada y dos arandelas, una a cada lado, de un material sintético negro. Es decir, solo lleva una arandela de bronce en un lado y otras dos arandelas de ese material sintético. Y aún así, pues bueno, la apertura es muy ágil y luego no tiene nada de tolerancia lateral ni vertical. La vertical sería el ajuste del liner lock y la lateral ese ajuste de esas arandelas. Y la verdad es que están muy bien instaladas y no dan ni un solo problema. Desconozco por qué lo han hecho así. No sé por qué no han puesto dos arandelas de bronce, por qué tiene esa combinación de arandelas, pero lo cierto es que funciona. Me imagino que su lógica tendrá. En cuanto a la hoja, es una hoja que se abre, como habéis visto, mediante tetón, pero ese tetón no es ambidiestro. A ver si lo puedo enseñar. ¿Lo veis? No tiene ninguna manera de desenroscarlo. No hay un tornillo para desenroscarlo. Y bueno, tiene pinta de que está roscado, pero para desenroscarlo y cambiarlo de posición deberías usar unos alicates. Y bueno, tampoco es garantía de que te sirva, porque si os fijáis, es un tetón bastante grueso. Y en este lado tenemos la pletina del liner lock, que es posible que tocase en ella y no nos dejase plegar completamente hasta que encajase la detent ball. Por lo demás, la hoja posee un segrinado en el lomo que, como veis, cuando cerramos el mango, este hueco que hay aquí, se llena con la hoja y se genera una rampa en la que, bueno, el pulgar se acomoda perfectamente. Como os he comentado, tiene 3,5 milímetros de grosor. El acero que han empleado para la hoja es un 8CR13 con tratamiento criogénico. El vaciado es plano, pero no es un vaciado plano hasta el lomo, es un vaciado plano que, sin ser mal cortador, es bastante robusto, con un acabado satinado corto. Y como os he comentado antes, la hoja mide desde el borde del mango hasta la punta 9,2 centímetros, pero en realidad tiene 9,5 centímetros porque, bueno, el filo es curvo y baja un poco más hacia el mango en esta zona. Es una pieza de grandes dimensiones, pero que no tiene mucho peso, o sea, no llega a los 130 gramos, y tiene 9 centímetros con 2 de hoja y 9,5 centímetros de filo. Con un filo robusto, un diseño de hoja que a mí se me antoja muy bueno, porque tiene una buena punta, tienes una buena longitud de filo, tiene un buen agarre, tienes un buen apoyo para el pulgar, en fin, es una navaja que, con una sola línea curva para el filo y un montón de líneas rectas, consigues un buen agarre. Y de hecho, si os fijáis, aquí en el mango tenemos esta sección que sobresale para darle apoyo al mango en empuje, diríamos, en punción, y cuando hacemos corte por tracción, el mango se regruesa, llenando más la mano en la zona central, ¿lo veis? La verdad es que está muy bien hecho. Para estar hecho todo con líneas rectas, está muy bien hecho. Y luego está el tema del precio. Tenemos un acero 8CR13 en una navaja de grandes dimensiones, con un buen temple, un buen tratamiento térmico, unos acabados, unos mecanizados muy buenos. No le puedes poner un pero, por ejemplo, a los mecanizados del segrinado, ni a nada de la navaja. Todo está muy bien hecho y tiene un precio de 27 euros. Si esta misma navaja lo hubiesen sacado, por ejemplo, con un acero N690Co a un precio de 60 euros, seguiría siendo una gran navaja y sería una opción muy válida para mucha gente que quiere una navaja de tipo táctico con apertura a una mano, en caso de que seas diestro, evidentemente, y con un seguro adicional. Es una pieza muy interesante, con un acero sencillo, en este caso un 8CR13, con un precio bastante contenido de menos de 30 euros puesta en casa, de 27 euros. Interesante y, desde luego, contundente. Espero que os haya gustado, que os haya resultado de interés esta pieza, la Sanremo 1158, y solo un comentario más. No hace mucho os presenté en el canal la Spyderco Resilience, que, bueno, tiene unas dimensiones de hoja de casi 11 centímetros y un precio de entre 70 y 80 euros, que básicamente es más del doble de lo que cuesta esta pieza. En esta no pone Spyderco, tiene unos ajustes muy buenos, pone Sanremo,
pero sigue siendo una opción perfectamente válida para aquellos que queréis una navaja de grandes dimensiones y que tenéis una mano grande, porque con esos 12,6 centímetros de mango, pues bueno, es una opción más. Y yo que tengo una mano, una talla 9, de 9 centímetros, pues ya veis que se me acomoda perfectamente. Y en caso de que necesite una navaja, se me va menos de las manos en medida estos 9,2 centímetros de hoja que los casi 11 centímetros de la Resilience. Espero que os haya gustado y un saludo.